RTP. Tenemos a la doctora Paola Palacios Alcíbar. Ella es endocrinóloga y forma parte del staff del Hospital Alcíbar. Y vamos a conversar con la doctora acerca de recomendaciones a tener en cuenta en estas fechas para no subir la insulina. Por favor, doctora Paola, cuéntenos de qué se trata esto de la insulina, por qué es importante y por qué estas fechas son sensibles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto acompañarlos. Bueno, es muy importante cuidarnos, sobre todo en épocas de fiesta, porque a veces nos olvidamos y como que nos desbordamos un poquito, porque hay muchas cosas ricas, ¿verdad? La insulina es una hormona que regula la glucosa. Y cuando consumimos mucho carbohidrato, que es el arroz, la papa, el condumio, en estas épocas navideñas, que tiene mucho carbohidrato en su preparación, producen estos picos de insulina y que eh, eh, va gastando, digamos así, nuestra producción y después no hay quien controle, no hay quien regule la glucosa en sangre. Esta glucosa, este exceso de glucosa en sangre, silenciosamente va dañando nuestros órganos, ojos, riñón, nervios, circulación. Y es lo que produce la diabetes. Entonces la diabetes como tal es una enfermedad que no se manifiesta de manera explícita, sino que se manifiesta en otras partes del cuerpo. ¿Podría informarnos sobre esto y cuáles son realmente las consecuencias y por qué es silencioso esto? Bueno, la diabetes es en sí el exceso de glucosa en sangre. Con un valor tenemos diabetes cuando tenemos glucosas de 200 y con síntomas. Es silencioso porque una glucosa de 105, 110, 120, que no es diagnóstico de diabetes, pero sí silenciosamente va dañando órganos poquito a poquito. Muchas personas no tienen diagnóstico y probablemente van por la vida con una prediabetes, porque no, el examen de sangre no le salió, la glucosa salió en 110, 111, pero no es mucho. Entonces, ese exceso de glucosa en sangre sí va lastimando silenciosamente, como les decía. ¿Por qué? Porque un daño renal no duele, la alteración renal no va a doler. A veces los confundimos los síntomas porque hay cansancio, exceso de orina, y a veces los confundimos con estrés y esperamos y esperamos. Entonces, sí va dañando desde un inicio, antes incluso de tener el diagnóstico de diabetes, con la prediabetes estamos teniendo una lesión. Por eso es importante, si tenemos el perímetro de la cintura en hombres más de 80, de 102 y en las mujeres más de 88, pues hay un factor de riesgo que tenemos, sería esa la obesidad abdominal, y eso es un factor de riesgo para pensar. Aquí tengo que hacerme un examen, estoy propensa a problemas de diabetes o prediabetes. La glucosa o el carbohidrato que aumenta la glucosa no solamente produce diabetes, también puede producir un hígado graso, el que se sube el colesterol. Entonces son más factores metabólicos, más factores de riesgo que van a producir daños a nuestro organismo. Doctora, buenos días, un gusto tenerla acá. Le comento que mis compañeros de panel salieron a tomarse la medida de la cintura, así que voy a tener que hacer la pregunta, pero ya un poco retomando la conversación dentro de lo serio. Este mes, pues, las reuniones familiares nos invitan a la buena comida, a la buena bebida, y sobre todo a la mezcla en la alimentación, ¿verdad? Tenemos en muchos hogares, habrá pavo, relleno, arroz, ensalada, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué debe comer? ¿Qué no debe comer? ¿Cómo debe balancear? ¿Puede comer un poquito? ¿Puede mezclar? ¿Qué le diría a usted? Y yo sé que quizás la pregunta entraría más a una nutricionista, pero
¿qué se le podría recomendar a la gente, a los oyentes, para que hagan un balance y no tengan al día siguiente no solamente un dolor de cabeza o un chuchaqui, sino también una indigestión tremenda, ¿no? Bueno, lo primero es que hay que disfrutar de la vida, ¿verdad? Pero parte de disfrutar es también con salud, cuidarse. Entonces, sí, podemos celebrar, podemos acompañarnos con platos deliciosos nuestros, ¿verdad? Pero con moderación. ¿Qué les digo yo a mis pacientes? ¿Qué les digo a todos? Que no solamente el que tiene diabetes tiene que cuidarse, todos tenemos que cuidarnos, ¿sí? Porque como les decía, es silencioso, nadie, a lo mejor usted no se ha hecho la glucosa hoy día, ¿verdad? En ayunas, no sabemos. ¿Cómo nos podemos cuidar? Podemos sí tener una mesa balanceada, pero no en excesos. Por ejemplo, el día de la cena puede haber su relleno, pero no llenemos el plato de relleno. Si tenemos este relleno, controlemos el arroz, la papa, el fideo, la yuca, todo eso son carbohidratos, que si en el mismo plato hay más de dos carbohidratos, va a producir un pico de glucosa. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos algo balanceado, que no haya exceso de dulces, que la leche chocolatada, eh, con el pan de Pascua, o sea, todo eso sumamos es puro carbohidrato, full azúcar, ¿verdad? Entonces, si podemos, ese día vamos a preparar la cena, sabemos que va a haber el pavito, el relleno, la ensalada, que a lo mejor tiene choclo, tiene papa, pues el desayuno hagámoslo suave, el almuerzo también hagámoslo suave, es decir, una ensalada con una proteína, el desayuno su proteína con una grasa saludable, con una rodaja de pan, aguacate, pero para que la cena podamos disfrutar todo, pero sin exagerar, es decir, no agreguemos allí el pan de Pascua con la leche chocolatada, con el vino, con, qué sé yo, con más dulces. Lo que tenemos que controlar en realidad es el carbohidrato, ¿sí? El azúcar, la papa, el fideo. Y si controlamos el carbohidrato, podemos No, pues estar claro, en la tranquilos. mesa ecuatoriana es increíble, doctora, porque se van a servir, ya los veo, a lo mejor me estoy viendo en mí, ¿no? Ojalá no, que los canelones, que la papa, que el arroz, otra vez el arroz, porque aquí me queda todavía un poquito de proteína y no la va a comer sola, porque claro, el ecuatoriano con proteína sola se muere, no lo puede aceptar, se indigna, y creo que ahí se requiere un cambio cultural, ¿no? Claro, no sé cuál sería, en su experiencia, el mejor método para efectuar ese cambio cultural. ¿Por dónde deberíamos empezar para ir cambiando los hábitos? Bueno, como usted dice, realmente es cultural, ¿no? Nos enseñaron desde pequeños a tomarnos todo, ¿no? La sopa, cómete toda la sopa y el segundo y el jugo y eso lo vamos transmitiendo, ¿verdad? De generación en generación. Entonces, todo empieza por casa, definitivamente por casa, empezar a regular ese tema. Los colegios, las escuelas, gracias a Dios, también están colaborando, eliminando el tema de las gaseosas, de las cosas dulces o fritas, porque estamos teniendo niños ya con problemas de diabetes tipo 2 desde 10, 12 años. Entonces, y realmente es un factor de riesgo. Así que empezamos desde casa. Desde casa tenemos que empezar a cuidarnos, no quitar la comida, ¿sí? No tenemos que no comas esto, no, pero sí reducirlo, sí controlarlo. Es decir, todos podemos tener en casa un medidores para ver cuánto es una taza, media taza, y el carbohidrato, por ejemplo, van a hacerse un arroz, comamos media taza de arroz. Por ejemplo, para mí, una taza de arroz, para usted, una taza de arroz, por ejemplo. Entonces, empezar desde casa a controlar eso y tener conciencia, porque ¿qué pasa con nosotros? Vamos a un restaurante, por ejemplo, y pedimos un plato y servimos y ni siquiera pensamos qué tiene ese Y plato nos de comida, atragantamos ¿verdad? con pan mientras esperamos a que llegue el plato. Exacto, exacto. Entonces, si yo tengo conciencia, no, me como ya un pancito, pero no más. No más porque ya sé que viene mi canelón, ¿verdad? Lo que usted quería. Y, y ese canelón, acompañémoslo con una ensalada. No pidamos jugo, acompañémoslo con agua. O sea, es
conciencia y la base es la comida. Entonces, desde casa, empezar a acostumbrarnos, empezar poco a poco a cambiar Bueno, y yo he visto, acompañarnos. doctora, gente que, por ejemplo, está acostumbrada a tomar otra cosa que no sea agua, ¿no? Para controlarse dicen, bueno, a ver, usted conoce a uno de esos, doctor Rodríguez, agüita mineral y un shot de limón, ¿no? O un poco más, tráigame los limones que yo les pongo, yo los exprimo, ¿no? ¿Es esa una alternativa sana al final? Sí, 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 es una opción. No podemos cambiarlo todo de la noche a la mañana. De los hábitos saludables, que dormir las 7 horas, que salir a hacer el deporte, o sea, vamos todo paso a paso. A veces queremos hacerlo todo de golpe y ahí viene después me cansé, me aburrí o no lo pude hacer todo, ¿verdad? O la decepción de que no lo cumplí y empiezo el lunes. eh, Hacer pequeños cambios, como usted dice, el agua con el limoncito. Yo no recomiendo siempre mucho bebidas gasificadas, porque también ahí se va el calcio, ojo, ¿no? Ah, claro, Pero, las piedras. pero cuando, ajá, pero cuando una salida, pues bueno, sí, tener a una gaseosa, pues una mineral, ponerle limoncito es una opción, tés helados es una opción también. Entonces, ir cambiando, ¿no? Es un éxito, a veces los pacientes llegan, ya no tomo azúcar o ya no tomo jugo, es importante, ¿no? Entonces, sí, hacer esos pequeños cambios, reconocernos que estamos cambiando también es bueno, también a veces felicitarnos porque estamos eh, motivados, felicitarnos por los cambios que vamos haciendo y tener en cuenta los cambios que estamos haciendo, es importante, porque a veces uno, ya tomé la Coca-Cola, ya tomé la gaseosa, ya tomé esto, me rendí y vuelvo y caigo otra vez, ¿verdad? Entonces, felicitarnos, esta semana no tomé jugo, bien, y vamos adelante. Y así añadiendo nuevos hábitos saludables. Doctora, Ojo que es importante dormir también es importante porque si usted no duerme mínimo 7 horas, al día siguiente estoy cansado y aumenta mi ansiedad y aumenta mis Que ganas de esa es comer. otra cosa. En Sí. diciembre todo el mundo se cree Batman en esta Sí. ciudad. más o menos, sí. Doctora, ¿y los reemplazos del azúcar? Estas stevia, sucurosas, sacarinas, ¿sirven de algo? ¿Ayudan de alguna manera? Estas bebidas sin azúcar, gaseosas, tipo light, etcétera, ¿son útiles o nos estamos engañando cuando las consumimos? Ya, los edulcorantes son calóricos, ¿sí? Entonces, el problema de tomar con una bebida con edulcorante, pues usted la toma porque no tiene azúcar y me tomo otra y otra y otra. Entonces, son bajas en azúcar. Igual, es sorprendente nuestra anatomía, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos papilas gustativas, que cuando ingresa el dulce, va al cerebro, le avisa al cerebro, hay azúcar, hay dulce, y flu, va la señal al páncreas que manda insulina porque hay. O sea, sin haber ingerido el alimento. Eso está pasando, por un lado. Entonces, por eso usted pide otra gaseosa porque no tiene azúcar. Ahora, todos estos, como les decía, estos edulcorantes son calóricos y entonces a lo mejor no me hizo muy alto el pico de glucosa, pero sí me aumentan las calorías. Y yo sí recomiendo, preferible el stevia y fijémonos que no tenga, fijémonos el stevia que no tenga tantos componentes raros, que no podamos leer los componentes, que sea stevia solamente. ¿Por qué? Porque también hay muchos químicos y eso también es otro factor que también debemos Hay cuidarnos que, para evitar eh, consumir tantos químicos, tantas cosas, preservantes. Eso es lo hay mejor. que ser Fijémonos, conscientes, ¿no? De lo que ingerimos, doctora, sí, sin caer en la neurosis de ya también con la lupa ir a ver cada cosilla, pero yo creo que, por ejemplo, por eso hay regulaciones que al final han sido buenas. Cuando pusieron el semáforo en los alimentos, creo que eso nos ha permitido un poquito tener una manera rápida de saber, ok, ¿qué tanto azúcar estoy ingiriendo? ¿Qué tanta grasa estoy ingiriendo? A veces en productos donde uno no se imagina que hay azúcar, grasa o sal, que también afecta en exceso. Pero, por ejemplo, ¿usted qué nos indicaría de componentes normales en la comida, preservantes,
deberíamos reconocer para rapidito buscar y decir, ok, esto tengo que evitar? ¿Qué tipo de cosas usted cree que deberían prender las alarmas fuera de lo típico, como el azúcar? A ver, nosotros tenemos la bendición de que tenemos durante todo el año verduras de todo tipo. Lo mejor es lo que viene desde la tierra, o sea, lo que podemos comprar que no estén fundas, que no tengan, no estén congelados, que no tengan preservantes. Eso es lo que nos hace daño. Eso tienen disruptores endocrinos, porque tienen sustancias que tienen que preservar los alimentos, tienen que mantener los alimentos. Entonces, lo ideal es lo natural, o sea, una carne con ensalada, la lechuga, el pepino, el tomate, el carne, pollo, pescado, eh, y lo tenemos, y tenemos al alcance, ¿sí? Como no tenemos tantas estaciones, pues nosotros podemos durante el año tener todas las verduras que queremos y comemos. Em, Preferible, ¿qué les puedo decir? Mi recomendación es natural, todo lo que esté del mercado de la mesa y tratar de que no sea preservado, congelado, que yo sé que la vida que tenemos es rápida, está acelerada y lo más fácil es meterlo al micro y ya está, ¿verdad? Pero todo eso tiene preservantes y todos esos preservantes son sustancias químicas que van a actuar en nuestro cuerpo como disruptores endocrinos. ¿Qué hacen estos disruptores endocrinos? Actúan como hormonas y van cambiando nuestra genética, van cambiando o van produciendo alteraciones hormonales, alergias, que el acné, que la caída del cabello, en los niños la pubertad precoz, etcétera. Entonces, lo ideal es nada con preservantes, ni colorantes, ni que venga en fundas. Le iba a hacer una pregunta, pero creo que la dejaremos para una próxima oportunidad. Ni hablar del calentado del 25, porque con todo lo que nos ha recomendado ahora, pues eso también debe ser eliminado de la dieta de los ecuatorianos, que somos muy propensos el día siguiente a seguir comiendo con la misma en la misma forma que lo hemos hecho el 24, ¿no? Comidas que a veces no están o no son alimentos, sino que más bien son carbohidratos que no aportan a la dieta, sino más bien pueden causar daño al organismo, ¿correcto? Bueno, no es malo el calentado, ojo, es más rico, ¿verdad? Quería que nos diga eso para que la gente esté tranquila y pueda al día siguiente. Sí, o sea, tenemos que disfrutar, pero cuidándonos, Okay. cuidándonos siempre. Entonces, a ese calentado, rico, ¿verdad? Que es a lo mejor el arrocito y todo, pongámosle ensalada, la fibra, al lado la fibra. Entonces, la fibra nos ayuda a disminuir la absorción del carbohidrato. Entonces, una ensalada, lechuga, que esté variada, que tenga muchos colores, eso nos va a ayudar a disminuir ese pico de glucosas, pero ojo, tampoco tratemos de que en el desayuno muy temprano no empecemos con carbohidratos, empecemos con la proteína, empecemos con la ensalada, ¿sí? Y tampoco, bueno, que no dure toda la semana ese calentado. Solo por la fiesta, los disfrutemos en familia, que eso es lo más importante, ¿verdad? Que están en familia y que nos cuidemos todos, ¿sí? Al paciente que tiene diabetes, que tiene hipertensión, el colesterol pero coma con moderación. Que no tome otra leche chocolatada, por ejemplo, porque si ya me tomo el calentado, acompañémoslo con un té. Entonces, no quiero decir, yo siempre les digo, si vamos a pecar, pequemos bonito, pequemos suave, pero no veamos la comida como un pecado, porque ahí está el problema, ¿sí? La comida es salud, la comida debemos comerla, pero con moderación, con conciencia. Y entonces que en nuestro plato haya un carbohidrato, que haya una proteína, pero siempre la ensalada. La ensalada, la fibra, disminuye los picos de glucemia. Ok, muchísimas gracias, doctora. Nos vamos con deberes aquí los tres. Sí. Nos vamos con deberes, pero nos deja con buen ánimo. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Aprovechar también para desearle unas felices fiestas, doctora, y que también disfrute usted en familia en esta Navidad. Igual para ustedes, disfruten, después les mido la cintura a cada uno.
En enero 2026. Bueno, así será. Pero Así será. feliz Navidad y feliz Año Nuevo para ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Muchas Qué gusto tenerla. RTP